Hola a todos, bienvenidos a la página del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. Les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, adscrito como colaborador honorario al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz. Hoy vamos a hablar de los efectos de la meteorología espacial en banda de aficionados y vamos a reproducir la charla que di el día 11 de diciembre de 2021 ante un foro de radioaficionados experimentadores de México y que estábamos intentando definir cuáles eran los efectos de las tormentas geomagnéticas sobre las bandas de aficionado de onda corta. Este coloquio fue organizado por la Universidad Autónoma de México. Antes que nada vamos a describir para los neófitos lo que es la meteorología espacial. La meteorología espacial son los meteoros o aquellas cosas que se realizan, que se producen en el espacio exterior, ajenas a la Tierra pero que inciden sobre la Tierra. Lo primero que tenemos que hablar es de las tormentas geomagnéticas y para ello es necesario que veamos lo que es el ciclo solar. El ciclo solar es un cambio periódico en el Sol de aproximadamente, se produce cada 11 años, como media, 10 años, otras veces son 7, otras veces son 14, y hay un cambio en el número de manchas solares. Manchas solares tenemos aquí a la derecha, medido, y lo que nos dice es cuándo hay un máximo de manchas solares y un mínimo de manchas solares. Bueno, pues bien, aproximadamente cada 11 años hay un máximo de manchas solares como media y cada 11 años hay un mínimo de manchas solares también como media. ¿Qué son las manchas solares? Las manchas solares son áreas más pequeñas de fuerzas magnéticas particularmente fuertes en la superficie del Sol, que son muchas más oscuras porque curiosamente están más frías en la superficie. Durante el máximo solar hay una gran cantidad de manchas solares y durante el mínimo solar hay un número bajo. Las manchas solares aparecen en una amplia variedad de figuras y de formas y tamaños y también pueden cambiar de tamaño y figura y durar unas pocas horas hasta días e incluso meses. Las manchas solares no son fijas, no son como los continentes de la Tierra que tardan muchísimos millones de años en cambiar de forma, sino que pueden variar de una rotación del Sol a otra. Fijémonos que el Sol no es sólido, el Sol es gaseoso o plasmático, lo cual significa que no gira a la misma velocidad el ecuador que los polos. Eso significa que va a haber distintas velocidades de rotación de la superficie solar y va a provocar remolinos, por llamarlo de alguna manera. Esos remolinos nos van a afectar a la Tierra. Bien, cuando las tormentas en el espacio exterior ocurren cerca de la Tierra o en la parte superior de la Tierra, lo llamamos meteorología espacial. Están en la Tierra, cerca de nosotros, pero nos están afectando a nuestra vida. Normalmente para nosotros un meteoro es la lluvia, la nieve, el calor, el viento, los huracanes, la pedriza o el granizo, pero la meteorología espacial siempre se origina en el Sol, excepto en los casos de los meteoritos o de los bólidos que se acercan a la Tierra, que pueden venir de los cinturones de Van Allen o los cinturones exteriores de meteoritos del sistema solar o incluso de fuera y que vengan directamente hacia nosotros, ¿vale? Bien, vienen en forma de tormentas solares y tormentas geomagnéticas que ocurren en la atmósfera superior de la Tierra causadas por las perturbaciones en el Sol.
Esto lo que hace es que la Dirección General de Protección Civil se preocupe en ver cómo puede afectar una tormenta solar a la vida humana en la Tierra, ya que afecta a sus comunicaciones, puede afectar a las plantas de potencia eléctrica y además a las conducciones de gas y de petróleo, puede afectar a la seguridad de la aviación de los barcos, puede afectar los sistemas de comunicaciones vía satélite, y fijémonos que ahora todo se está basando en satélites, desgraciadamente, y a menor escala puede afectar a la exploración de la Tierra en el espacio, a los astronautas, pero cada vez hay muchísima más gente en la superficie de la Tierra que en el espacio. Hay mucha gente volando, sobre todo en vuelos polares, circumpolares, y bueno, lo único que queda bonito de la meteorología espacial y que conoce todo el mundo, pues son las auroras boreales. El viento solar. El viento solar es una corriente continua de partículas, principalmente de protones y electrones, que se transmiten en un estado conocido como plasma. Ese estado es un estado intermedio entre el líquido y el gaseoso y fluye desde la superficie del Sol hacia la Tierra, ¿vale? Los vientos solares de alta velocidad son los que nos producen tormentas electromagnéticas, mientras que los vientos de baja velocidad producen un clima espacial tranquilo. Pronosticar el viento solar es fundamental para desarrollar pronósticos del clima y sus impactos en la Tierra. Todo lo que estoy leyendo proviene de la NOAA. Tienen ustedes aquí abajo el enlace por si quieren ustedes leerlo. Hay muchísimas más cosas. Estoy haciendo un resumen, ¿vale? La magnetosfera es el campo magnético que rodea la Tierra y gracias a Dios que la tenemos porque nos permite frenar o parar el viento solar que afecta a nuestro planeta y nos protege de la mayor parte de los efectos de clima espacial que viene del Sol. Las erupciones solares son erupciones grandes de radiación electromagnética que ocurren cerca de las manchas solares, generalmente en la línea divisoria entre áreas de campos magnéticos dirigidos de manera opuesta. Estas explosiones repentinas de energía electromagnética viajan a la velocidad de la luz y pueden durar minutos u horas. Viajar a velocidad de la luz significa que como mínimo tardan 8 minutos desde que se producen hasta que llegan a la Tierra, pero son 8 minutos, que es una velocidad bastante rápida para poder responder adecuadamente. Y ya llegamos a las eyecciones de masa coronal, que es lo que nos afecta. Las eyecciones de masa coronal son grandes nubes de plasma y campo magnético lanzadas al espacio desde el Sol. En la superficie del Sol, lo que habíamos dicho que había era plasma. Esa superficie no viaja a toda la misma velocidad, sino que se producen remolinos, se producen ciclones, y esos ciclones de pronto estallan y lanzan un escupitajo, por decirlo rápido, de materia de la superficie del Sol hacia la Tierra. Eso es lo que es una eyección de masa coronal o una emisión de masa coronal, es decir, material solar que viaja hacia afuera, puede que sea hacia la Tierra o no, a una velocidad de unos 500 km por segundo. Entonces, primero hemos encontrado la emisión de campos electromagnéticos que tardan 8 minutos en llegar a la Tierra y después nos llegará 2 días después, la emisión de masa coronal. Ahora, la velocidad de 500 km por segundo es una velocidad lenta, pueden ser mucho más rápidas y eso son más rápidas cuanto más cerca del ciclo solar de 12 años, el máximo, estamos. Y son las que producen
importantes perturbaciones de la magnetosfera de la Tierra. Tenemos la suerte de que el Sol no expulsa siempre la emisión de masa coronal hacia la Tierra, puede hacerlo hacia cualquier lado. Solo aquellas que nos vayan a afectar son las que, aunque lance nuestra edición, las que nos pueden afectar, como pasó el 22 de julio de 2012, que nos salvamos por poquito. Poquito que nos dieran. ¿Por qué? Porque si nos llegan a dar esas emisiones de masa, esas inyecciones de masa coronal a la Tierra, tal como vinieron, se hubiera producido otro evento Carrington y podríamos haber quedado sin electricidad en gran parte de la Tierra. Bien. Dice en 2013 un estudio de la compañía Lloyd's de Londres, aseguradora, que las tormentas espaciales más extremas podrían afectar entre 20 y 40 millones de personas en los Estados Unidos de América y causar hasta 2,6 trillones de pérdidas en daños, y la recuperación demoraría hasta 2 años. Eso suponiendo que pudiéramos recuperarnos de la quema o la fusión de los transformadores de alta tensión, tal como pasó en Quebec en Halloween de 1990. La entidad que más se encarga en el mundo del seguimiento de la meteorología espacial es el Space Weather Prediction Center, o Centro de Predicción de Meteorología Espacial, de la Agencia Americana Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que es la que posee casi todos los satélites que están mirando hacia el Sol y que están estudiando las emisiones de masa coronal. Los pronosticadores del Space Weather Prediction Center utilizan instrumentos basados en Tierra y en satélites, como os acabo de contar, para monitorear las regiones más activas del Sol en busca de cambios y emitir alertas, advertencias y avisos de estos eventos especialmente peligrosos. En España tenemos el Servicio Nacional de Meteorología Espacial de la Universidad de Alcalá de Henares, la cual dispone de una página bastante sencilla de entender con el fin de saber en qué momento se encuentra la meteorología espacial, en qué tipo de alerta. Si alerta verde, que sería un estado normal del cielo espacial, del cielo terrestre o que está cerca de la Tierra, amarilla, naranja o roja, dependiendo de qué es lo que ellos están viendo a través de la red de magnetómetros y de los instrumentos de la NOAA. Todo ha sido desarrollado a través del Programa Estatal de Fomento de Investigación Científica y Técnica de Excelencia de referencia de los años 2009, 2013 y 2016. Y le agradecemos a la doctora Consuelo Cid y a su equipo de investigación el trabajo que están haciendo. Voy a dejarles con un vídeo en el cual, aunque esté en inglés, tienen aquí abajo la referencia por si quieren reproducirlo con subtítulos en inglés y más despacito para que lo puedan leer. Vamos a ver si me deja, que esa es otra. Space weather affects technologies.
As conditions develop, we put out alerts, warnings, and watches to our customers so they can take action. There's different types of impacts on communication systems. In the HF, we call the high frequency, which is that band of communications 3 to 30 megahertz. But it's a very important band of radio communication because it's used widespread. It's used, for example, by the airlines. HF radio is most commonly used for position reporting when you're going across the ocean airspace, which is devoid of radar. And ATC can't see you, so it's up to you to report your position and your altitude and your speed. HF works great most of the time, except during a big flare. And during a big flare, that HF communication capability will be gone within a minute or two. So as soon as we see something happening in there, or we see a flare, it's one of the first things we do is alert the aviation community, hey, big flare, HF's going to be impacted. Once we know that there's an event going on, then the aviation industry and the airlines can react to that. They can alter their routes over the poles. They can lower the altitudes that they're flying at, or maybe decide not to fly at all in the interest of their passenger safety. So that's just one example of how HF is used, but the emergency response community will use it a lot too. It's one of their primary backups. When you've lost connectivity between certain government agencies, it gives you that long-range coverage to talk from out-of-state to federal governments or from the FEMA locations to the state emergency operations centers. So if you've got a big hurricane impact in the coastline, whatever big city, we've got the cell towers down and whatnot, we've got emergency communication folks in there. Those folks are very familiar with space weather and how it impacts their systems. Here in recent years, it was used during Katrina when we had a lot of communications outages down there. It was also used during Hurricane Ike. There was an outage of the telephone circuits with the Texas State Emergency Office, so it was used in both of those situations. So when we talk about backup, especially for the airlines, typically they'll have SATCOM, so that'll be satellite communication. The satellite technology that emergency responders use could be GPSs, could be satellite phones, satellite data terminals. Space weather events can impact SATCOMs. The impact can range from a nuisance to loss of a spacecraft. So we will give them the heads up. If we have space weather events, flares, whatnot, they need to know what's impacting their systems. Situational awareness is key. Time is of essence to these folks. Again, it's life and death. Bien, como ustedes saben, una de las líneas de investigación del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales es aquella que atañe a la protección civil y otra es la de radiopropagación. Entonces, ya a partir de 2011, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias nos invitó a participar en las jornadas de clima espacial como ponentes. Empezamos a hablar de lo que eran los efectos del clima espacial sobre la marina mercante o el servicio móvil marítimo, y una de las conclusiones era que si se cargaban los satélites de comunicaciones, lo único que quedaba era la onda corta y la VHF. Bien, en el caso de que nos quedemos sin satélites y un barco o un radioaficionado, por ejemplo, quiera comunicarse a larga distancia, pues tenemos que ver cómo va a incidir, o un avión, como hemos visto en el vídeo, cómo va a incidir este clima espacial o esta meteorología espacial sobre los equipos de onda corta. Una cosa que hay que aclarar es si esto se llama clima espacial o meteorología espacial. Si nos vamos a la parte purista de la traducción, sería meteorología espacial,
porque son meteoros, son cosas que suceden, pero no suceden siempre. El clima sería una situación media de todo lo que sucede, suceda o no suceda, con lo cual, en teoría, no existirían meteoros. Pero la meteorología nos indica que sí. Si nos vamos a Cádiz, por ejemplo, diríamos que en Cádiz no llueve. Ese es el clima de Cádiz, un clima húmedo porque está cerca del mar, pero seco porque no suele llover. Si miramos la media, pues llueve muy poquito. Pero en Cádiz, cuando llueve a mares. De hecho, en la provincia tenemos el segundo lugar con mayor pluviometría de todo el mundo, que es la Sierra de Grazalema. O sea, llueve más en litros al año en Grazalema que en Santiago de Compostela. Y todo el mundo dice, es que en Santiago de Compostela está siempre lloviendo. Sí, pero a nivel de litros, de caída más fuerte de litros durante una hora, ha sido más en Grazalema durante años, no, siempre, que en Santiago de Compostela. Ahora parece ser que el desierto de Gobi nos han ganado por poquito, pero ahí pues ha habido una vez que ha llovido más que en Grazalema. Bien, vamos a ver lo que es la ventana de radiofrecuencia. La ventana de radiofrecuencia es aquella ventana o aquellas frecuencias que nos permiten realizar observaciones del espacio o transmitir hacia el espacio porque no hay absorción de las ondas de radio. La ventana de radiofrecuencia va desde 20 MHz a 20 GHz aproximadamente, es decir, todo esto. Estas frecuencias son las que nos permiten comunicarnos con el espacio exterior, es decir, con los satélites. ¿Por qué? Pues porque el resto de frecuencias, ya sea desde la onda continua hasta los 20 MHz, que la onda corta, absorben la radiación electromagnética transmitida por las antenas o bien que nos venga del Sol. De la misma manera, a partir de 20 GHz, la atmósfera absorbe todas las radiaciones emitidas por el ser humano y nos impide comunicarnos con los satélites. Las radiaciones no ionizantes van desde la corriente continua hasta la luz visible. Hay unas zonas del infrarrojo que pueden ser utilizadas para comunicarnos, por llamarlo así, por radio, o poder localizar personas. Y hay otras zonas por encima de los ultravioletas que son dañinas para el ser humano, como son los rayos X y los rayos gamma. Ahí es imposible comunicarse, aparte, pero primero que no tenemos tecnología y segundo que es que son dañinas y nos podrían cambiar la composición genética del ser humano, producir cánceres, ¿vale? Pero para eso tenemos la atmósfera que nos está filtrando esas emisiones espaciales y del Sol. ¿Qué nos queda? Nos queda pues lo que es la luz visible que tenemos ahí, que es donde podemos vernos nosotros, y los sensores normales son los ojos y las cámaras de vídeo. Pero lo que se refiere a nuestro campo de investigación, lo que vamos a trabajar es en onda corta. Y esa onda corta va desde los 10 desde los 10 metros a los 100 metros, es decir, de los 3 a los 30 MHz. También es interesante el estudio de las ondas medias, que van desde los 300 kHz a los 3 MHz, y lo que nos interesa no es ni más ni menos que saber qué pasa con esta zona de absorción, ni más ni menos. ¿Los radioaficionados dónde vamos a trabajar? ¿Y los barcos? Pues los barcos van a trabajar normalmente desde 3 MHz a 30.
lo que es la onda corta, o desde 1,8 MHz a 30, la onda corta. También van a trabajar en VHF desde 30 MHz a 300 y en UHF hasta 3 GHz. También se puede trabajar a 10 GB, pero no es tan usual en banda de aficionado. Bien, entonces lo que nos queda para trabajar realmente es, como decía anteriormente, en onda corta, esta franja de aquí, y en VHF. También se puede trabajar en UHF. Pero lo que más vamos a notar es si hay cambio de absorción o no hay cambio de absorción en esta zona. Si aumenta la absorción, nos quedaremos sin comunicaciones. Si disminuye la absorción, puede que también nos quedemos sin comunicaciones, pero porque la señal se va al espacio exterior. Las ondas media y la onda corta, las ondas medias y cortas, no emiten radiaciones al espacio porque están bloqueadas por las capas delta, eco y foxtrot. La capa delta la vemos, o la región delta, la vemos aquí, iría hasta una altitud de 90 kilómetros. La capa eco iría entre 90 y 150 kilómetros y la capa foxtrot entre 150 kilómetros y 600 de altitud sobre el nivel del mar, dividiéndose en dos capas, la foxtrot 1 y la foxtrot 2. Las capas de la atmósfera son la troposfera, que es donde realizamos normalmente nuestra vida, es la biosfera, luego está la troposfera entre 8 y 17 kilómetros, la estratosfera entre 50 y 60 kilómetros, la mesosfera entre 50 y 80 kilómetros, la ionosfera entre 80 y 550 kilómetros y la exosfera, que ya está a partir de los 550 kilómetros. Realmente siempre hay una pequeña pelea entre las altitudes porque la comunidad científica parece ser que no se pone de acuerdo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La atmósfera terrestre se puede dividir en diferentes capas según sus características. Si nos dedicamos a hablar de la temperatura, veremos que la troposfera se encuentra entre 0 y 10 kilómetros, entre 10 y 100 está la estratosfera y la mesosfera, entre 100 y 1000 está la termosfera y la exosfera está a partir de 10.000 kilómetros. En cuanto a la ionización, que es lo que nos interesa, tenemos dos partes. Una que es la neutrosfera, que no hay ionización, y sobre todo la más interesante, que es la ionosfera, donde sí se produce ionización entre los 90 kilómetros y los 600. Por encima está la protonosfera, rica en protones, es el ambiente espacial. Si hablamos del campo magnético, hay dos tipos de campo. La dinamosfera, que llega desde la superficie hasta unos 150 kilómetros, y la magnetosfera de 150 para arriba. En cuanto a la propagación de radio, tenemos la troposfera, que permite la comunicación troposférica entre 0 y 20 kilómetros de altitud, y la ionosfera, que nos permite las comunicaciones en onda corta. Y ya a nivel técnico, pues podemos hablar de dos tipos de zonas, que sería la baja atmósfera por debajo de 100 kilómetros y la alta atmósfera por encima de 100 kilómetros. Por un lado, en la baja atmósfera podemos trabajar con globos espaciales, con comunicaciones a través de globos, y en la alta atmósfera pues ya hay que trabajar con satélites o con estaciones espaciales. Bien, por encima de los 80 kilómetros se encuentra el ambiente ionizado, que se denomina ionosfera, y establece una frontera con el espacio exterior. La ionosfera es la capa dotada de una alta y variable conductividad eléctrica, debido a que los protones liberados en la intensa ionización producida en la interacción de la capa atmósfera terrestre con la radiación solar. Ya estamos ahí, la interacción entre la atmósfera terrestre y
el Sol, que es lo que nos está provocando. Está emitiendo radiación que, aparte de calentarnos, trabaja a muchas frecuencias, como pues los infrarrojos, también en frecuencias lumínicas y también en frecuencias de radio y por encima de ultravioleta, como habíamos dicho antes. Este proceso ocurre principalmente en el rango de ultravioleta del espectro electromagnético, con algunas contribuciones de los rayos X y en menor medida por las partículas cargadas provenientes del viento solar, debido a la presencia de gas ionizado, caracterizado por una alta temperatura. La ionosfera se considera un plasma, es decir, un estado de la materia que se encontraría entre el gas y el líquido. Al ser la ionosfera terrestre un medio dispersivo por la naturaleza, las señales electromagnéticas generadas por los satélites pertenecientes al sistema GPS, igual que al Beidou o al GLONASS o al Galileo, sufren retrasos y alteraciones. La ionosfera afecta campos como las telecomunicaciones, la ubicación a escala global, el transporte y el tráfico aéreo, la agricultura de precisión, los viajes espaciales, etc. Por consiguiente, es de vital importancia conocer las características y las propiedades de esta capa, así como su densidad electrónica, su electrodinámica, sus regularidades y los efectos que producen las variaciones de estas señales. El estudio de la ionosfera para latitudes altas es abundante y conocido. Gran cantidad de grupos de investigación han trabajado profundamente para entender el funcionamiento de esta importante capa. Por el contrario, la zona ecuatorial de la ionosfera es relativamente desconocida y es un campo abierto hacia la investigación. De ahí que la Universidad Autónoma de México quisiera saber cómo afectan las tormentas geomagnéticas a las comunicaciones de aficionados, porque están en una zona tirando tropical, más tropical que España, y ya la parte sur tirando hacia zonas ecuatoriales. No en el Ecuador, pero zonas ecuatoriales. La troposfera es la zona más cercana a la superficie terrestre, en la cual se encuentra el aire respirable. Esta capa presenta variaciones climáticas, nubes, tormentas, etc. y está comprendida entre 10 y 15 kilómetros, dependiendo de la altitud y la época del año. La temperatura desciende con respecto a la altura a una velocidad de 10 grados Kelvin por kilómetro, llegando a los 200 grados Kelvin en su frontera. Se caracteriza por movimientos convectivos de aire caliente que asciende y de frío que desciende. Ahí es donde están las nubes, es donde están toda la parte de la meteorología terrestre, los meteoros que conocemos normalmente nosotros, y que estamos habitualmente acostumbrados a oír hablar de ellos. La ionosfera es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a la fotoluminización que provoca la radiación solar. Esta zona está comprendida entre 80 y 650 kilómetros o más. Constituye el límite inferior de la magnetosfera, encontrándose sobre la termosfera. La ionosfera permite que las ondas de radio de baja frecuencia emitidas desde la superficie terrestre sean reflejadas, posibilitando a estas viajar grandes distancias sobre la Tierra. En las regiones polares, las partículas cargadas portadas por el viento solar son atrapadas por el campo magnético terrestre, incidiendo sobre la parte superior de la ionosfera y dando lugar a la formación de auroras, que es lo más conocido por el público en general. La ionosfera está compuesta básicamente por gases neutros, gases de iones o moléculas de gas atmosférico ionizado por las radiaciones solares y de gases de electrones. Esos fluidos son dinámicos y siempre se encuentran interactuando entre sí. Algunos iones se recombinan con los electrones formando moléculas neutras y algunas moléculas se rompen formando iones. Estos procesos de recombinación y de disociación son fuente de una gran energía térmica que se libera a la atmósfera. La ionosfera terrestre ha sido estudiada durante décadas utilizando técnicas de observación que hoy son consideradas convencionales, principalmente sondeos efectuados por instrumentos localizados en la superficie de la Tierra como radares y emisoras o
a bordo de globos y cohetes. En cuanto a las fuentes de ionización, tenemos que decir que el Sol no es un lugar tranquilo. Como les contaba al principio, en la superficie solar no gira siempre a la misma velocidad y además está más caliente dentro que en la corteza solar, con lo cual el plasma del interior tiende a subir hacia la superficie. Con lo cual, además de una constante radiación que emite el Sol, sin previa advertencia, la corona solar puede ser sacudida por fuertes explosiones que emanan grandes cantidades de energía. Estos eventos catastróficos son llamados eyecciones de masa coronal, o lo que decía yo que eran los escupitajos de la superficie solar hacia la Tierra. La ionosfera es producida principalmente por la actividad solar, con contribuciones de radiación X, radiación ultravioleta, viento solar y eyecciones de masa coronal. Incluso los rayos cósmicos ionizan la capa más externa de la Tierra, generando un aumento en la velocidad y la temperatura de las partículas. Las partículas cargadas provenientes del Sol son desviadas por el campo magnético terrestre hacia uno u otro lado según la carga, mientras que las radiaciones, que son fotones, son absorbidas, transmitidas o reflejadas. La ionosfera es una región dotada de una notable conductividad eléctrica, debido a la población de iones positivos y electrones que aparecen como resultados de la interacción entre la radiación presente en el ambiente espacial y nuestra atmósfera neutra. Los niveles superiores de la atmósfera, donde la concentración de gases es tan tenue que apenas se distingue del vacío, las radiaciones sufren muy poca atenuación. La masa total de la ionosfera es inferior al 0,1% de la masa total de la atmósfera. A medida que la densidad de masa aumenta en dirección a la Tierra, las radiaciones producen mayores efectos de ionización sobre las moléculas con las que chocan, liberando mayores cantidades de electrones y sufriendo también mayor atenuación. Todo lo que estoy leyendo pueden encontrarlo en esta página, que tienen más datos aún. Esto es un pequeño resumen del escrito del don Juan Carlos Palacio Caicedo. Si nos vamos a las capas de la atmósfera ya desde el punto de vista de radiocomunicaciones, tenemos, según Chapman, tres grandes capas: la delta, la eco y la Foxtrot. La capa delta es la más cercana a la superficie terrestre y se encuentra entre 60 y 90 kilómetros de altitud. La ionización provocada por el viento solar aumenta la concentración de electrones en esta capa. Durante la noche no recibe radiación solar y por lo tanto desaparece cuando el Sol se oculta. Esto significa que de día es sumamente absorbente para frecuencias por debajo de 10 MHz. Esto se nota muchísimo en onda media cuando trabajamos en 1,8 o 3 MHz 3,5 MHz en banda de aficionado o en 2 MHz, 3 MHz y 4 MHz en banda marina. Cuanto más subamos en frecuencia, menos nos va a afectar la capa delta. La capa delta también va a afectar a 6 MHz, que por la mañana no va a tener mucho alcance en banda marina, y a los 7 MHz en banda de aficionado. Vamos a la capa eco. La capa eco, también conocida como la Kennedy-Heaviside, fue la primera descubierta y se encontró en una zona que va de 90 a 130 kilómetros aproximadamente. Es la capa en la que se refleja la mayor cantidad de ondas de radio y es de gran importancia geomagnética, ya que las corrientes causan variaciones en el campo magnético que se presenta mayoritariamente en esta zona, como el electrochorro ecuatorial y auroral. Ahí es donde vamos a encontrar las auroras, de 90 y 130 kilómetros. En ciertas ocasiones aparece una ionización anómala denominada capa eco,
o capa ecosierra, que es la capa esporádica que permite en VHF tener mayores alcances en comunicaciones, pero, perdón, pero no siempre, sino esporádicamente cuando le da al sol provocar esta capa esporádica. La capa Foxtrot se extiende verticalmente a partir de los 130 kilómetros de altitud. Tiene un comportamiento variable y tiene dos capas, una superior y una inferior. La inferior se llama Foxtrot 1, que se encuentra entre 130 y 210 kilómetros de altitud, y la capa Foxtrot 2 a partir de los 210 kilómetros. La capa Foxtrot 1 desaparece durante la noche, mientras que la capa Foxtrot 2 mantiene su nivel de ionización relativamente constante durante el día y la noche, teniendo en la noche la máxima concentración electrónica a una distancia aproximada de 350 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, 350 kilómetros de altitud. ¿Qué significa? Pues significa que en onda corta, a partir de los 10 MHz sobre todo, de noche, en onda corta de noche vamos a tener pequeños alcances a partir de los 10 MHz. De día vamos a tener grandes alcances. Lo que pasa que a partir de 14 MHz para arriba, o en banda aficionado 16 para arriba en banda marina, va a ser bastante inestable. 12 MHz en banda marina de día vamos a tener un alcance bastante interesante, bastante grande, y va a ser bastante estable. Y siempre, normalmente, en las bandas de 8 MHz en banda marina vamos a tener un alcance grande y estable. Por eso se suele pedir socorro en onda corta en la banda de 8 MHz y si no funciona en la de 12, pero siempre en la de 8 de día, y por la noche en 8 MHz de día y de noche, y si no funciona en 6 de noche, ¿vale? Bien, anomalías ionosféricas. En la ionosfera se debe tener en cuenta las anomalías presentes, las regulares como variaciones diurnas, nocturnas, estacionales, los ciclos solares de rotación de 27 días. ¿Por qué? Porque el Sol tarda en rotar 27 días, no 24 horas, y entonces nos podemos volver a encontrar la mancha solar que nos envió la emisión de masa coronal cerca de esa mancha solar, que nos envió el escupitajo que nos provocó un bloqueo de radio, el número de manchas solares cada 11 años, y todas esas variaciones irregulares en el Sol, regulares en el Sol y las irregulares que se producen, como los efectos del viento solar, las tormentas geomagnéticas, auroras, etcétera, lo que va a hacer es variar la composición de las capas de la ionosfera, y entonces hacer que la propagación varíe dependiendo del día, de la hora, de la época del año, de la latitud y de la longitud en la que se encuentre el buque o el aficionado. Es decir, la propagación no es algo fijo, sino la ionosfera, al ser variable y ser dinámica y estar viva, por decirlo así, en sus propiedades, pues provoca que las condiciones de propagación no sean siempre iguales. Se puede hablar de una media, pero no de una propagación instantánea segura y de un comportamiento instantáneo de la ionosfera, porque está cambiando todo el día. Las variaciones regulares son periódicas y pueden ser predichas con suficiente precisión, pero las irregulares tienen gran influencia sobre la propagación de las electromagnéticas, debido a que estas variaciones no son constantes y pueden afectar drásticamente y sin advertencia a las comunicaciones, que es lo que nos cuentan en el vídeo cuando los aviones intercontinentales tienen que pasar bien por los casquetes polares o bien por el Atlántico, por los grandes océanos, pues puede encontrarse con que tiene una falla de comunicaciones por haber anomalías ionosféricas. Bien,
De lo que se trataba en el proyecto que estaba liderando la Universidad de México durante los años 21 y 22, pues se trataba de ver cómo reacciona esa ionosfera para los radioaficionados, que son frecuencias donde se puede experimentar y en el cual participó la red radio de emergencia de México, a los cuales les estamos eternamente agradecidos. Y nosotros sabemos que si en condiciones normales una estación en onda corta emite y es capaz de hacer reflejar esa emisión en la ionosfera, pues sabemos que más o menos apuntando la antena hacia un punto de la ionosfera vamos a tener un punto de destino. Pero ¿qué pasa cuando hay una tormenta geomagnética? Se genera una capa de plasma más baja, o sea, una altitud inferior de la normal, y entonces se produce un alcance menor porque la onda de radio se refleja más abajo, o se produce un bloqueo de radio porque esa onda es absorbida por el plasma y no rebota. Es una buena pregunta que había que resolver y que se debe resolver. Al parecer, parece ser que es mayor absorción y la onda no rebota, con lo cual el alcance es menor o nulo. Según hemos vivido hace unos meses, allá por mayo-junio del 2022, en Cádiz, pues hubo un bloqueo de radio y parecía como si la antena del equipo de onda corta se hubiera desconectado y no tuviéramos antena, porque es que no se escuchaba absolutamente nada. Un ruido que sí, el aparato estaba conectado, el altavoz sonaba, pero en ninguna banda de onda corta se escuchaba a nadie transmitiendo. Y eso fue durante varios minutos que pudimos apreciarlo, pero no medirlo, desgraciadamente. Bien, entonces parece ser que es una absorción mayor de la señal y obtenemos una menor amplitud de señal recibida, con lo cual es que no recibimos nada. Sigo diciendo que es que parece que habíamos desconectado la antena y enchufado el aparato de radio a la corriente. En cuanto al VHF, que funciona de la siguiente manera, ya estamos dentro de la ventana de radiofrecuencia, la señal se transmite y se va al espacio. Les recuerdo la película Contact, ¿vale? Y lo que tenemos que ver es qué pasa cuando se crea ese plasma, esa capa de plasma, a una altitud más baja, si permite que se escape la señal hacia afuera o la atenúa y se la come en la ionosfera, o permite que haya un rebote. Entonces hay que ver cuál sería el efecto sobre esa estación, sobre las estaciones de radio de VHF, tanto de banda aficionados como de banda marina o banda aérea, por ejemplo, ¿no? Bien, en caso de los satélites, este orador les puede contar que también ha sufrido esos efectos. Como les decía, aproximadamente el día 22 de julio de 2012 pudimos apreciar en el GPS del coche que nos daba una posición que no era la real y una velocidad que no era la real. Íbamos por una autovía en Simancas, provincia de Valladolid, y nos daba, bueno, y claro, mi coche realmente no corre mucho, es un Honda CR-V, íbamos por autovía a un máximo de 120 km por hora, que es lo que me permite el código de la circulación, las señales de tráfico, y de pronto me encuentro a 185 km por hora
como a 80 metros fuera de la carretera y me quedé así un poco diciendo, ¿esto qué está pasando? Se lo dije al copiloto, el copiloto verificó que era real lo que estaba pasando, que me daba fuera de la carretera y a 185 km por hora, cosa que mi coche no llega, ni por mucho que le pise, y nos estaba atacando una tormenta geomagnética. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que la capa de plasma va a producir un desfase de esas señales de los, en este caso era un GPS, de los satélites de navegación, y dado que el GPS se basa en una sincronización de satélites y conocimiento exacto de dónde se encuentra el satélite y de cuánto tiempo tarda en llegar la señal del satélite al receptor para calcular la posición, pues en el momento que hay un desfase hay un error de tiempo y con ese error de tiempo tenemos errores de posición y de velocidad. En mi coche no había problema porque yo iba conduciendo, o cualquier conductor iba conduciendo, es un coche normal y corriente y sabe por dónde va, sobre todo por la carretera. Pero ¿qué pasa si ese coche hubiera sido automático? Perdón, automático no automático, sino sin conductor. Coche inteligente donde lleva viajeros o lleva carga, pero no lleva conductor. Pues seguramente hubiera habido un accidente porque en vez de ir a la derecha, en vez de continuar por el camino, por la carretera, y pensar que estaba a 80 metros a la derecha, se hubiera ido 80 metros a la izquierda, lo cual significa que hubiera volcado o se hubiera metido en el carril contrario, ¿vale? Bien, otra cosa que hemos visto en octubre de 2021 es que se han apreciado mejoras en la cobertura de 27 MHz, escuchándose los taxistas de Nueva York en Cádiz durante tormentas del tipo G2 y G3, cosa que antes no se escuchaba porque los 27 MHz caen en la parte de la ventana de radiofrecuencia, con lo cual no suele haber mucho alcance con antenas de vehículo, antenas cortas, y de vehículo que puede tener unos 5 vatios, 12 vatios como mucho de emisión de potencia. Bien, nos pasamos a la publicación de don Ismael Pellejero, la cual recomiendo desde aquí en su página web, muy interesante para radioaficionados y para interesados en la protección civil, y que nos dice que la NOAA ha diseñado una serie de escalas para cuantificar los efectos de las tormentas de radiación solar. Tormentas de radiación son emisiones de campos electromagnéticos que vienen del Sol. ¿Bien? Pone 5 posibles valores, la NOAA, y siempre trata con niveles energéticos superior a 10 megaelectrones voltio. ¿Cómo se leen estas tablas? Pues de la siguiente manera. En la escala, como hay de 1 a 5, pues la más alta es siempre radiación solar, es una S, ¿vale? El descriptor es que es extrema. Nos dice que el flujo de electrones es de 100.000 megaelectronvoltios y que gracias a Dios se produce solo menos de una vez por ciclo, de cada ciclo solar, o sea, menos de una vez cada 11 años como media. En el caso de radiocomunicaciones, que es lo que estamos hablando, puede haber posibles apagones totales en las bandas de HF, sobre todo siempre en las regiones polares. Y en cuanto a radionavegación, es extremadamente difícil por errores en la navegación. En cuanto a la severa, que se produce 3 veces cada 11 años, S4, Sierra 4, en radiocomunicaciones hay posibles apagones en las bandas de HF en las regiones polares, pero durante varios días. Y en radionavegación nos pasa exactamente lo mismo durante varios días. Bueno, luego tenemos fuerte, se degrada las bandas de HF siempre en
más en las bandas, en las regiones polares que en las regiones ecuatoriales o tropicales, y la radionavegación pues puede tener errores de radionavegación, de posición, ¿vale? La S2 sería la moderada. Hay pequeños efectos, siempre en regiones polares, o más veces en regiones polares, puede ser unas 25 veces por ciclo, o sale aproximadamente unas 2 veces y media por año. Y en radionavegación, pues bueno, pues en las regiones polares pues hay algún error que otro. Y en la S1, que es menor, en radiocomunicaciones, pues de vez en cuando pues hay efectos menores en la propagación de las bandas de HF en regiones polares, y suele ser pues unas 5 veces al año, como media. En cuanto a las tormentas geomagnéticas, que es de las que hemos estado hablando, es más intenso en regiones ecuatoriales y por encima de los 10 MHz, y puede durar varios días, y en determinadas frecuencias están sujetas a mayor absorción, lo cual puede provocar desvanecimientos rápidos y trayectos de propagación poco comunes. Para eso tiene que haber 3 condiciones. La emisión de masa coronal tiene que originarse en la parte central del Sol y que nos mande mirando hacia la Tierra, aunque tenga una trayectoria que vaya hacia la Tierra, que sea rápida. Eso suele ser, como decíamos antes, en los ciclos altos de manchas solares, y ha de tener asociado un campo magnético interplanetario que sea opuesto al campo magnético terrestre. Vamos a tener 2 índices de perturbación que son medidos por magnetómetros y que son la interacción entre el campo magnético interplanetario y el viento solar. El índice geomagnético A muestra la perturbación del campo magnético a nivel local. Puede tener los niveles significados que tenemos aquí, en la tabla A. Si AP está entre 0 y 30 es un campo magnético tranquilo, entre 30 y 50 tormenta solar menor, 50 a 100 tormenta solar mayor, y una P mayor que 100 tormenta solar extrema. Y el índice magnético K, de tipo cuasi logarítmico, muestra la perturbación del campo magnético a nivel local, tomando como referencia la curva de un día tranquilo en la estación de medición. Y tiene estos niveles. El K o KP, campo 0, campo magnético inactivo. A partir del 4 ya sería un campo geomagnético activo. El 5, una tormenta solar menor. 6, mayor. 7, severa. Luego sería 8, muy severa, y extremadamente severa el 9. Aquí vemos que por acumulación, al parecer, es en marzo y septiembre cuando se produce un mayor índice geomagnético KP. ¿Qué es lo que ha hecho que la Universidad Autónoma de México haya medido la variación de la propagación en cerca de los solsticios, perdón, de los equinoccios, cerca de los equinoccios, el de primavera y el de otoño, en marzo y septiembre, porque parece ser que es cuando se produce mayor interacción entre el campo magnético solar y el campo magnético terrestre a través de las tormentas geomagnéticas. Bien, la NOAA también tiene una escala para tormentas geomagnéticas. Quiero comentarles que, aparte del evento Carrington y de varios eventos que hay anteriores a esto, como puede ser el Miyagi, o también puede ser el de Halloween, hay otro que es el de San Valentín, porque se ponen fechas de santos o de fiestas para poder ser fácilmente recordados. En 1938 hubo una tormenta solar extrema, o por lo menos bastante grande, que provocó auroras que se vieron
en España. En el evento Carrington en 1865, no recuerdo mal, se llegaron a ver en Canarias, en Málaga, en el norte de África, pero en 1938, en plena guerra civil, y creo que fue en plena batalla del Ebro, se vieron auroras boreales en el norte de España. De tal manera que militares de ambos bandos pensaban que el otro bando tenía un arma secreta y que la estaban probando, estaba intentando hacer algo para ganar la guerra. Y al final lo que pasó fue una tormenta solar extrema. ¿Bien? Bueno, pues aquí tenemos el parámetro físico, que tenemos la escala descriptor, la duración, que es lo que está haciendo, el parámetro físico, el KP cada 3 horas y el número de tormentas por ciclo solar. Por cada ciclo solar tenemos 4 tormentas, 4 días por ciclo, que no es que sea seguido, pero puede ser 4 por ciclo solar, 4 veces. Esto se mide en Gs, no en S. G5 extrema, tormenta geomagnética lleva el indicador de G, igual que la S es radiación solar. Y lo que vemos es que a nivel de radiocomunicaciones, en áreas extensas se bloquean las ondas de radio de alta frecuencia durante varios días. 4 veces por ciclo y 4 días por ciclo. En radionavegación, la navegación por satélite se ve afectada durante más o menos 4 días y la navegación mediante baja frecuencia, lo que se refiere a los radiogoniómetros sobre todo, se ve afectada durante horas. Y fijémonos que las auroras boreales se ven hasta 40 grados de latitud geomagnética. Ojo a la latitud geomagnética porque no es la latitud geográfica. Luego hablaremos de ella, ¿vale? En G4, que es severa, pasa unas 100 veces por ciclo y dice, o sea, 100 veces cada 11 años, 10 veces al año de media, y nos dice que en radiocomunicaciones las señales de radio de HF se abre, o sea, las frecuencias de HF, la propagación se abre solo esporádicamente. Normalmente estamos con bloqueo de radio. Y en radionavegación por satélite está afectado durante varias horas y también se afectan las señales de baja frecuencia. Las auroras boreales se pueden ver hasta latitudes del 45 grados de latitud geomagnética. En el caso de la G3, que sería una fuerte tormenta geomagnética, pasa 200 veces por ciclo, unos 20 veces al día, KP7, nos interrumpe la utilización de las bandas de HF y en caso de radionavegación, y también hay pruebas intermitentes por satélite y por baja frecuencia. Se pueden ver hasta los 50 grados de latitud geomagnética. En el caso de la G2, que ya es moderada, que son 600 días por ciclo, eso significa pues unos 60 veces, 50 veces al año. Las radiocomunicaciones latitudes altas se ven desvanecidas y hay cambio de la propagación, y la radionavegación no le suele afectar, lo que se refiere a onda media del radiogoniómetro y a los GNSS, el sistema de navegación global, y las auroras se observan a 55 grados de latitud geomagnética. Y las G1, que ya son un montón de veces, las menores, 1700 por ciclo, pues realmente las auroras se ven cerca de los polos y no suele provocar ningún tipo de efectos sobre la radio. Bien, en cuanto a las telecomunicaciones, tenemos que ver que, como decíamos antes, la Joyce había calculado en 3 trillones de dólares las pérdidas. ¿Por qué? Pues porque nos podemos quedar sin electricidad, nos podemos quedar sin cajero, nos podemos quedar sin comunicaciones y serían más de 20 veces
el valor de las pérdidas provocadas por el huracán Katrina y un total de 10 años para recuperarnos. Eso en Estados Unidos, imagínense en Europa. Están calculando algunos autores el nivel de pérdidas humanas en el caso de que se pierda la electricidad en Estados Unidos del 70%. Eso es una burrada, pero claro, allí tiene todo el mundo armas y claro, nos quedaremos sin electricidad, sin agua, sin comida, sin gasoil y sería no el fin del mundo, sino algo peor. En cuanto a las comunicaciones, en frecuencias de LF, por debajo de 3 kHz, habría fluctuaciones anómalas del nivel de señal, entre 3 y 8 decibelios, interferencias por reflexiones en múltiples capas eco y esporádicas de la ionosfera, y las tormentas de radiación solar provocarían una atenuación de 1 a 4 decibelios, y el ya no tengo claro lo que es. En VLF, entre 3 y 30 MHz, donde normalmente lo que hay es radionavegación, por aquí por LF lo que hay es comunicaciones con submarinos. En radionavegación va a haber perturbaciones ionosféricas repentinas con reflexiones ionosféricas anómalas. La erupción solar va a meter errores en la navegación de hasta 10 millas náuticas en VLF. En VLF ahí lo que tenemos ya no está el LORAN ni el DECA. Poco radionavegación va a haber por ahí, ¿vale? Las tormentas geomagnéticas van a provocar distorsiones en fase y amplitud, pero atenuaciones, en trayectos que atraviesan los polos, especialmente de noche, y con varias horas de perturbación en latitudes medias, hasta 10 y 20 días de latitudes altas en trayectos transpolares. Aumentos en los niveles de señal de la frecuencia de 16 kHz en las zonas de días. En LF, ya entre 30 y 300 kHz, nos olvidamos del LORAN-C y del Chaika, ya casi todo el mundo trabaja con satélite y vamos a tener errores de 10 millas náuticas. Y va a haber distorsiones en los trayectos que circulen por los polos. Onda media, ya estamos en algo más normal, de 300 kHz a 3 MHz vamos a tener radiogoniómetros, servicio móvil marítimo, radiodifusión, servicio móvil marítimo, radioaficionados. Las erupciones solares provocan anomalías repentinas de fase, las tormentas geomagnéticas, atenuaciones en trayectos que atraviesen los polos y mejora el nivel de señal ruido en los enlaces por tierra, porque disminuyen el ruido por onda celeste o onda espacial, llámenlo como quieran. Es decir, si tenemos dos ondas que salen de la antena, una va a ir directa por onda terrestre y la otra va a rebotar en la ionosfera y vuelve, si se atenúa la que viene por la onda espacial o onda celeste, lo que nos va a pasar es que vamos a tener mejor recepción de la onda directa, pero claro, la onda reflejada no existe y no vamos a tener mayor alcance. En cuanto a la onda corta, entre 3 MHz y 30 MHz, donde tenemos pues, usos del estado, radiodifusión, buques, aviones y radioaficionados, y también hay enlaces fijos, incluso enlaces meteorológicos, pues vamos a tener perturbaciones ionosféricas repentinas, va a haber más fading porque aumenta la capa delta, la absorción, y puede pasar 2 veces a la semana como máximo. Perdón, durante el máximo. Aumento de la absorción en trayectos que atraviesan los polos, como siempre, de hasta 100 decibelios, comenzando unas horas tras la erupción y con una duración de 1 o varios días. La tormenta geomagnética hará que crezca la frecuencia crítica F2, la banda F2,
durante el primer día, y luego esa frecuencia crítica para la capa F2 va a bajar igual que la MUF, la frecuencia máxima utilizable. Habrá mejora de enlace directo al disminuir la emisión del reflejado. En cuanto al VHF, va a incrementarse el nivel de ruido, con lo cual significa que la relación señal-ruido va a ser peor, y en UHF nos va a pasar exactamente lo mismo. Bien, las tormentas de ruido se transmiten desde bandas centimétricas hasta las decamétricas y se clasifican de esta manera. Tipo 1, tormentas de ruido formadas por un gran número de ráfagas cortas y reducido ancho de banda en el rango del VHF, y la intensidad puede ser de varias amplitudes, es variable, no es fija, y pueden durar desde varias horas a varios días. Las emisiones tipo 2 tienen reducido ancho de banda y empiezan en las centimétricas y van cambiando lentamente hacia el rango de las decamétricas, hacia la onda corta. Tiene cierta relación con las llamaradas solares de gran intensidad y son indicadoras de una onda de choque que se mueve a través de la atmósfera solar. Las tipo 3 van de las decimétricas a las decamétricas, es decir, incluso llegan a las hectométricas, desde 500 kHz a 500 MHz. Onda media, onda larga, VHF, UHF. Normalmente suceden en grupos y ocasionalmente son una característica de las regiones polares solares, activas más complejas. Las ráfagas de tipo 4 son ráfagas continuas de banda ancha y trabajan en toda la VHF. Están asociadas a las grandes erupciones solares, comenzando entre 10 minutos y 20 minutos tras la erupción y con una duración que puede llegar a ser de varias horas. Fijémonos que estas ráfagas, como son ruidos en amplitud, normalmente en VHF no lo vamos a notar porque estamos trabajando en VHF en banda de aficionado y en banda marina, pero en banda aérea, que trabajan en AM, sí pueden ser muy interferidos. Las ráfagas de tipo 5 son ruidos continuos de poca duración en onda corta y están asociadas a las emisiones tipo 3. Bien, en esta página de Ismael Pellejero pueden encontrar más datos sobre las tormentas ionosféricas y los eventos de absorción polar. Para los apagones de radio, la NOAA tiene una escala de 5 niveles que se caracterizan por la R de radio y nos dice que en tormentas extremas, o apagón extremo, las radiocomunicaciones de HF está completamente apagado en la zona del día terrestre durante varias horas, imposibilitando establecer enlaces aeronáuticos y marítimos, y también de aficionados, por supuesto. Se da una vez, o sea, menos de una vez por ciclo solar, gracias a Dios. Para radionavegación, los sistemas de radionavegación aeronáuticos marítimos de baja frecuencia se ven afectados durante horas. Se tiene que referir normalmente a los radiogoniómetros, porque ya en onda corta no quedan, bueno, onda media, onda corta, onda media superior, no quedan sistemas de comunicaciones, perdón, sistemas de radionavegación, ¿vale? En la severa, la R4, que son 8 veces por ciclo, menos de una vez al año, las radiocomunicaciones de HF hay un apagón en la mayor parte de la zona de día terrestre durante 1 o 2 horas, no varias, sino 1 o 2 horas, y es imposible contactar en esas bandas durante ese tiempo. En cuanto a radionavegación, pues más o menos lo mismo, en baja frecuencia durante 1 o 2 horas. Un apagón de radio
fuerte R3, no hay comunicaciones de HF en áreas extensas, perdón, y hay una pérdida de las comunicaciones de radio en esta banda durante 1 hora en aquella zona en la que se encuentre la Tierra de día. De noche no debería afectar. Esto ya se produce 175 veces por ciclo, es decir, unas 17 veces, 15 veces, 17 veces al año. Y la radionavegación en baja frecuencia se ve degradada durante 1 hora. La R2, que es la moderada, hay apagones de radio limitados en las comunicaciones HF en algunas partes desde día y son algunos minutos, y la radionavegación pues exactamente lo mismo, se ve degradada durante decenas de minutos. Esto pasa 350 veces por ciclo, lo cual supone unos 30 días al año, y eso se supone pues que aproximadamente 30 veces al año, lo cual se supone pues que serán unos 2,5 veces al mes. Todo depende de en qué parte del ciclo solar nos encontramos. Y la R1, que es la menor, pues a veces hay algunos apagones débiles, sobre todo desde día, y lo mismo le pasa a la radionavegación, que ya son 2000 veces por ciclo. Como podemos ver, pues es algo habitual el R1 y el R2, ya es más difícil el R3, R4, R5, pero se da. Lo único que hay que ir a tiro hecho para saber cuándo va a haber apagón, y eso hay que correlarlo o correlacionarlo con el número de manchas solares y con las emisiones de masa coronal, perdón. Bien, hablábamos del campo magnético terrestre. Este es el modelo para la época de 2020 y vemos la declinación magnética. Fijémonos que nuestros meridianos van norte-sur, norte-sur, y nuestros paralelos van este-oeste o este-este, me da igual. Bien, pues hay una variación de esos campos magnéticos dependiendo de donde nos encontremos. Y gracias a Dios, pues más o menos está medido y se utiliza muchísimo en los barcos y los aviones para calibrar y controlar el error de compás magnético, que es el que nos dice dónde se encuentra el polo norte magnético. Bien, ¿dónde se encuentra el polo norte magnético? Pues fijémonos que no se encuentra, aquí está el polo norte geográfico, y el polo norte magnético no se encuentra exactamente donde tiene que estar. Aquí está el polo sur geográfico y el polo sur magnético no está justo encima del polo sur. Lo mismo que nos pasa con el polo norte y el polo norte. Hay un error, no un error, es que no coinciden, simple y llanamente, si se fijan, no coinciden uno con otro, pero además tenemos otra cosa, que es que son variables, no están siempre a la misma distancia ni en el mismo azimut, son variables, y al ser variable, pues la posición magnética varía, la latitud y la longitud magnética varía, aunque no nos movamos de sitio. Bien, todos estos datos lo pueden ustedes ver en esta página web que tenemos aquí, que es muy interesante, es un PDF y está en inglés, pero es súper interesante para leer desde el punto de vista náutico o como radioaficionado. Bien, y aquí tenemos el mapa de latitudes y longitudes magnéticas. Vamos a ver España, vamos a ver Cádiz, que estamos aquí, a ver, vamos a poner en rojo para que se vea mejor, ahí está Cádiz. Bien, pues Cádiz tiene de latitud geográfica 36 grados, 36,15 creo que es, y de longitud 006, 30 oeste. Bien, pues si nos fijamos,
a nivel de latitud magnética no estamos a 36 grados, estamos a 38 a 44 o 45 grados norte magnéticos, porque tenemos que coger esta línea y seguirla y ver aquí en el lateral qué latitud tenemos. Cuando hablamos de longitud, en vez de 00630 oeste, en este caso estaríamos pues en unos 75 oeste magnéticos. Perdón, 75 este magnéticos, cuando realmente estamos en 00630 oeste geográficos. Entonces no podemos hablar de que la posición magnética es la misma que la geográfica, y cuando estamos viendo que hay auroras que podemos ver a 44 grados sur, pues esas auroras podrían verse desde Cádiz, simple y llanamente. Fijémonos dónde está el polo norte magnético y dónde está el polo sur magnético. Bien, los ciclos solares, decíamos, cada 11 años aproximadamente se produce un máximo y un mínimo. Nosotros estamos en este momento en 2022. Esta es las últimas lecturas que se han leído, pero la predicción para este año era esta línea azul, ¿vale? La predicción que hacían hace años, hace 1 o 2 años. Pero parece ser que estamos demasiado agitados. Este año 2022 ha empezado muy fuerte y estamos teniendo un montón de tormentas, con lo cual seguramente suba hasta la línea roja que McIntosh y Limón han predicho. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El hecho de acercarnos hacia un máximo en el año 2027, ya saben ustedes que lo que significa es que va a haber mayor número de manchas solares, en teoría, va a haber mayor número de emisiones de masa coronal, inyecciones, y eso va a significar más tormentas geomagnéticas en la Tierra y de mayor rango, mayor poder. Pues acabamos aquí después de 1 hora 22 minutos de paliza que les estoy dando a ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero que a los radioaficionados más o menos les hayan quedado claras el efecto de las tormentas solares y el sol sobre la Tierra y las comunicaciones de radio. Y sin más, despedirme de ustedes y pedirles que si les ha gustado esta charla, se suscriban al canal de YouTube Sierra 2 Charlie November, S2CN, y si les gusta de verdad, pues que le den a la manita y que perdonen la paliza que les he dado. Se despide el doctor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. Muchas gracias.